Hola, hola, nuevamente a todos los colegas que son aficionados y profesionales de la carpintería, tanto como de la ebanistería. Toca compartir un nuevo video con respecto a la serie de maderas y entonces voy a hablar de este boletín divulgativo, perdón, que tiene como título ¿Cómo y por qué se seca la madera?, que es del Instituto de Ecología, cuando este fue en la época de la década de los 90, cuando tuvo su transición del INIREP a Instituto de Ecología, y fue editado por el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera, el famoso LACITEMA, que tenemos aquí en el estado de Veracruz. Entonces, esto va a ser importante porque muchas veces los que fabricamos muebles y objetos en madera o hacemos carpintería residencial, desconocemos mucho de los aspectos de la relación entre el agua y la madera, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando se desean fabricar objetos de buena calidad, particularmente de buena calidad, es indispensable utilizar materia prima en condiciones adecuadas. Tratándose, en nuestro caso, de la madera, un punto muy importante es trabajarla seca, esto es, con un contenido de humedad apropiado. Es decir, seca no quiere decir 0% de humedad, eso no existe. Normalmente seca, dependiendo del clima en el que estén cada uno de ustedes, ¿verdad? Seca puede ser equivalente a un 8%, a un 9%, a un 10%. Aquí en Jalapa, entre un 11 y 13% de humedad relativa. También depende de cada especie de madera. No todas las especies de manera óptima tienen exactamente el mismo porcentaje de humedad relativa. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, por este motivo es recomendable que quienes se dedican a la fabricación de productos de madera, como nosotros los que hacemos carpintería y ebanistería, en las que existan componentes o piezas de madera, es decir, los colegas tienen que poseer cuando menos un panorama general de por qué y cómo es que se seca la madera, así como los métodos que se pueden utilizar para poder obtener madera seca. Bueno, y ya que en muchas ocasiones los fabricantes se enfrentan a serios problemas por desconocer los principios básicos de la relación que existe entre el agua y la madera. Entonces, con este presente video busco que los colegas interesados puedan, digamos, comprender de una forma sencilla y breve, ojalá que sea breve, las ventajas que se obtienen de extraer el agua de la madera que hay en el interior, ¿verdad? También que puedan entender los factores que se deben de cuidar y tener en cuenta justamente en el proceso de secado. Y el cómo saber qué contenido de humedad presenta la madera y los métodos más comunes que existen para efectuar justamente el secado. Entonces, estos puntos los tocaré de una manera general con la idea de que una vez visto en este video, cada uno de los colegas que les interese el tema profundice de acuerdo con sus necesidades, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver, voy a ir leyendo porque tiene viñetas, tiene caricaturas, ¿verdad? Entonces, vámonos para acá. Muy bien. Y entonces, pues vemos aquí una estufa de madera, un secador de madera, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿por qué está secando la madera? Bueno, pues como dice, cuando es usada, porque cuando es usada con mucha humedad, se tiene un gran número de problemas en los productos terminados. Particularmente, ¿qué problemas? Torceduras, rajaduras, combaduras y un montón de, incluso hongos, ¿eh? Incluso hongos. Entonces, ¿de dónde se obtiene toda esta humedad de la madera? Evidentemente, cuando la madera forma parte del tronco del árbol, a través de este sube el agua desde la raíz hasta las ramas. Durante todo el periodo, este agua se queda contenida en la estructura del tronco hasta el momento en el que se corta el árbol, ¿verdad? Por eso es que cuando los árboles son derribados tienen un gran contenido de humedad en el agua, y cuando esto sucede no le sale toda esa agua de inmediato, o sea, rápidamente. Hay que esperar un tiempo para ello. Entonces aquí se ve una estructura y aquí con una supuesta lupa tratan de dar una idea de que amplificando se alcanzan a ver, ahorita vamos a ver los tipos de agua que están contenidos en la madera, que son tres particularmente. Entonces dice, claro que no, pues la humedad no sale tan rápido. Dice, pues se localiza en la estructura de la madera y continúa así durante mucho tiempo. Sí, hay maderas que pueden tardar medio año en secarse, algunas pueden tardar un año, año y medio, dependiendo del grosor de las tablas y dependiendo de la especie de la madera. Entonces, esto está interesante. Bueno, dice así que por eso se dice que la madera cuando está húmeda es madera verde. No es que esté viva, sino que está húmeda es madera verde. Entonces, cuando se utiliza la madera en ese estado, madera verde,
poco a poco va a ir perdiendo humedad y con ello disminuyen sus dimensiones. Entonces aquí se ve una imagen, que esto lo he visto mucho en Jalapa, que un cajón que quedaba originalmente justo y se trabajó de manera verde, de repente el cajón queda completamente suelto. Está muy, muy flojo, disminuyó en sus dimensiones. Entonces, a esto se debe que algunos productos sufren cambios en las dimensiones que originalmente se les dio a la hora de cortar y trabajar la madera. Para evitar que este fenómeno ocurra, ¿cuál es la cantidad de agua que debemos sacar? Bueno, hay que sacar la necesaria para que el contenido de humedad al final que se obtenga en este equilibrio con la humedad justamente del ambiente del lugar en donde se va a utilizar. Y no es lo mismo la humedad ambiental de Sonora, que la humedad ambiental de la Ciudad de México, que la humedad ambiental en este caso mío, la ciudad de Jalapa, Veracruz, o la humedad ambiental de la ciudad de Mérida, Yucatán, o la humedad ambiental de Caracas, Venezuela, o de Santiago de Chile, etcétera, etcétera. Entonces seguimos con la siguiente. Entonces, para secar la madera hay que tomar en cuenta los siguientes 4 puntos. Hay que secar la madera con el mínimo equipo posible, con el menor costo posible, en el menor tiempo posible y evidentemente que tenga la menor cantidad de defectos posibles al estar ya seca. Es decir, que no tenga rajaduras, que tratar de evitar que esté, que se curve, que se combe, que se tuerza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí el chiquillo se está imaginando una especie de super secador de madera, ¿verdad? Dice, pues para lograrlo será necesario contar con un equipo muy bueno. Sí, el problema es que los equipos muy, muy buenos, ¿verdad? Como la alta frecuencia, que es un método eléctrico para secar la madera, son demasiado caros y se busca que no sean tan caros. Vamos a seguir aquí rápidamente. Y entonces aquí viene una formulita, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber si dentro de la madera existe poca o mucha cantidad de agua? Entonces lo que se hace con esta fórmula es calcular el contenido de humedad. Se calcula el peso de agua dividido entre el peso de la madera, el peso total de la madera. Y normalmente ya se tienen tablas de fórmulas en donde se sabe, por ejemplo, que el pino o el cedro de manera seca al 9 o 10% debe pesar tanto en cierta cantidad de volumen. Y si pesa un poquito más, entonces de ahí se saca esa cantidad de agua que hay y luego eso se multiplica por el número 100 y se obtiene un porcentaje de humedad. Normalmente la madera se trabaja del 15, 16 o 15% de humedad relativa hacia abajo, así sea hasta el 8, hasta el 7% en algunos casos extremos, ¿verdad? Entonces dice, para esto diremos que el contenido de humedad es el peso del agua en relación con el peso total de la madera seca expresado en porcentaje. Muy bien. Y entonces aquí dice que el contenido de humedad también se puede detectar con la ayuda de aparatos que miden la resistencia del paso de la corriente eléctrica en el interior de la madera y nos dan valores bastante aproximados a los reales. Y entonces ustedes pueden ver en videos que yo ya he hecho, en donde saco 2 medidores de humedad, en donde se entierran un par de pines, aquí se ve, y lo que hace el medidor de electricidad es ver qué tanto conduce la electricidad en el camino más corto entre esos dos pines o esos dos, vamos a decir, sí, pines metálicos, ¿verdad? Eso es lo que se mide. El problema de los detectores de humedad, o como dicen en inglés, moisture meters, el problema es que solamente miden la humedad en el camino más corto entre esos dos pines. Por lo tanto, se tienen ciertas limitaciones para medir la humedad a mayor profundidad. Ese es el problema. O sea, podemos medir con uno de esos aparatos cuando mucho una profundidad, si acaso, de medio centímetro. Pero si la madera es un tablón y en el centro del tablón hay mucho más contenido de humedad, entonces eso no lo podemos predecir con tanta facilidad, ¿verdad? Dice, entonces con la ayuda de estos medidores, el usuario puede saber de una manera muy práctica si su madera está en condiciones de usarse adecuadamente. Sí, efectivamente, estos medidores, aunque no son la última palabra, es importante que los sepamos utilizar en el taller y también es importante que ustedes sepan que no son caros. Es decir, un medidor puede costar entre los 500 a los 2,000 pesos dependiendo de la marca y de ciertas cualidades. Aquí en México de manera legal y con garantía existe uno de la marca Drupper que yo tengo en el taller y ya lo he mostrado. Entonces puede funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. ¿Podría decirme cómo es que sale el agua del interior de la madera? Dice aquí el pequeñín. Bueno, primero te diré
que dentro de la madera existen tres tipos de agua. Eso es lo que yo les comentaba hace un ratito. El agua libre, el agua fija o agua higroscópica y el agua de constitución, que son diferentes los tres tipos de agua. Entonces, los dos primeros tipos de agua son los que sacamos en el proceso del secado. El agua libre es rápida de sacar, por cierto. Entonces, el agua libre, ¿verdad? Es la que se encuentra al interior de las fibras de la madera, en las partes huecas y más grandes, ¿verdad? Y también entre las paredes de las células. Luego está el agua que vamos a llamar de constitución, que se está entre las paredes y ciertas zonas de la madera. Y luego está el agua, la famosa agua de constitución, que es así de plano, no hay que quitarla. No se busca deshidratarla a ese grado, ¿verdad? Entonces, si imaginamos las células como si fueran jarros de barro, podremos decir que el agua libre es la que se encuentra en el interior del jarro y los espacios libres que hay entre estos está el agua que puede ser extraída con relativa facilidad. Bueno, muy bien. Aunque se me hace a mí que el ejemplo de los jarros no es tan buen ejemplo, pero bueno. Entonces, aquí dice que el agua fija está dentro de la pared de las células. Siguiendo el ejemplo anterior, esta agua se encontraría en las mismas paredes del jarro. Este tipo de agua es el más difícil de sacar y es justamente en este periodo del secado cuando disminuyen las dimensiones de las piezas de la madera, ¿verdad? Es decir, es con el segundo tipo de agua, ¿verdad? Voy a regresarle un poquitito, ¿verdad? Que es el tipo de agua que se llama fija o higroscópica. No el agua de constitución, sino el agua fija. Entonces, esa, cuando se va secando la madera a lo largo de meses, cuando se hace al natural, al aire libre, ¿verdad? Esa agua fija o higroscópica es la que genera que las dimensiones de la madera vayan disminuyendo, ¿verdad? Esto es lo importante. Bueno, entonces, dice aquí. Ahora te hablaré del proceso de secado. Verás que el primer paso del secado consiste en sacar el agua libre cuando toda esta ha salido. Se dice que hemos llegado al punto de saturación de la fibra. Y es una PSF, punto de saturación de la fibra, que equivale aproximadamente a un 30% del contenido de humedad en madera. Es decir, el 30% en peso del volumen total de la madera es agua. Y ese es el punto de saturación de la fibra. Por arriba de ese 30% es agua libre. Y el agua fija o higroscópica está entre el 30% y el 10%, 10-9%. Entonces, aquí dice, cuando esto pasa, solo queda por sacar el agua que está dentro de las paredes de la célula, ¿verdad? Efectivamente es cierto. Es decir, aproximadamente un 30%. Esto tampoco lo tomen como un dogma, porque también ese 30% depende mucho de la especie de madera. Y las maderas que son más densas y más duras, ese porcentaje disminuye. Y en las maderas como el pino, ese porcentaje tiende a ser como un 31-32%. Bueno. Entonces, dice aquí, sí, efectivamente, el agua fija es lo que hay que sacar. Hay que sacar el agua fija, que es cuando empiezan a desarrollarse las contracciones a nivel celular y por consiguiente la pieza sufre cambios dimensionales a los que en promedio se les dan los siguientes valores en porcentaje para las tres direcciones. Entonces vamos a ver aquí tres direcciones, una que es la tangencial, ¿verdad? Otra que es del tipo radial y una finalmente que es la longitudinal. Entonces vean ustedes, la madera hace un cambio de hasta un 8% de manera tangencial, de un 4% que es la mitad aproximadamente de manera radial y de manera longitudinal apenas un 0.1%. O sea, la madera casi no crece ni decrece a lo largo de la fibra, pero sin embargo, de aquí para acá disminuye un poquito y de aquí para acá disminuye de manera sensible, o sea, no es poco, no es poco. Entonces dice, y cuando la pieza disminuye sus dimensiones, ¿se queda así para siempre? Pues, ¿qué creen? No, no se queda así para siempre. Entonces, no, porque la madera es un material higroscópico, ¿verdad? Lo que quiere decir que tiene la capacidad de ganar o perder humedad al contacto directo con el agua que se encuentra en el aire que lo circunda. Es decir, en ciudades en donde hay mayor humedad ambiental, el agua se puede hidratar. Una madera que llega de otra ciudad muy seca, si llega aquí a Jalapa, si llega del 11% de Puebla, entonces aquí a Jalapa se va a hidratar con un lapso de 2-3 meses, va a aumentar sus dimensiones y aquí va a llegar al 12-13% de humedad relativa. También depende de la época del año. Si es una época en la que llueve mucho, hay mucha mayor humedad ambiental, pero si es una época en la que hay estiaje y hay seca, entonces la madera, perdón, no se va a hidratar tanto. Muy bien.
Entonces aquí dice el chiquillo, bueno, esto quiere decir que si pongo una pieza seca en un ambiente con alta humedad relativa, crecerá en dimensiones al obtener humedad del medio, y si la humedad relativa del lugar disminuye, la pieza perderá humedad y por lo tanto también sus dimensiones nuevamente van a cambiar, es decir, van a disminuir ligeramente las dimensiones. Y aquí viene un esquema interesante que ahorita, a ver, ahorita lo vamos a poner bien. Entonces vean ustedes, aquí tenemos una gráfica en donde en el eje de las X está el contenido de humedad en equilibrio, ¿verdad? El porcentaje de humedad. Y en el eje de las Y tenemos, digamos, la cantidad o el nivel de contracciones en una escala que va del 1 al 8, en donde el 8 es el máximo de contracciones. Estos son tipo de gráficas que justamente se desarrollan y se hacen en los laboratorios de tecnología de la madera en diferentes partes del mundo. Entonces, vean ustedes, a partir del punto de saturación del agua que corresponde al 30% de humedad en peso, sí, 30%, ¿verdad? Vean ustedes como si va bajando la humedad, vean que la madera se va deformando, va cambiando sus dimensiones y se va deformando más. Entonces vean lo que dice aquí. El cambio de dimensiones solo ocurre cuando la madera tiene menos del 30% de contenido de humedad. Y en esta gráfica puedes ver que estos valores, bueno, puedes ver estos valores, pero para productos en uso, normalmente los cambios solo aparecen en los valores en los que está el sentado, es decir, del 16 al 8%. Es decir, cuando ya hicimos una cajonera, cuando ya hicimos una mesa, una silla, etcétera, etcétera, y la entregamos y qué bonito, y miren, todavía después de entregado, la madera trabaja, se deforma y hace cosas raras, extrañas, por la cual los clientes nos reclaman. Y esto ocurre mucho con las puertas de madera sólida, puertas principales, a las cuales les da el sol. O sea, el lado externo se están sometidas a unos cambios de clima más agresivos, y el interior de la casa es un poco más estable y más homogéneo en el clima, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, es por esto que esta gráfica es importante, porque sí hay mayores deformaciones en este rango cuando ya tenemos un mueble construido, cuando ya tenemos algo de madera que se construyó. Entonces, vean ustedes, dice, por lo que veo, si se tiene un secador que genere una temperatura muy alta, el agua se evaporará rápidamente y así se podrá usar pronto. Esto pareciera que es lo lógico, pero no. O sea, dice, esto es cierto, pero un secado tan rápido forma un cambio elevado de humedad entre la superficie y el centro de las piezas. Y esa diferencia o gradiente de concentración de agua, ¿verdad? Lo que va a generar es torceduras indeseables, es decir, con lo que vamos a tener un gran número de defectos. Si tratamos de sacar la madera a una gran velocidad, se va a super torcer. Entonces vean ustedes, aquí se supone que es una fantasía, una super secadora a 1000 grados centígrados, y meten las tablas y miren cómo salen. Sobre todo se rajan muy rápidamente de las orillas, de las testas o cabezas. Entonces vean lo que dice aquí, para evitar que suceda lo anterior, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, existen ya desde hace un siglo guías de secado bien estudiadas para diferentes especies y para diferentes gruesos de la madera, las que se pueden marcar con el tiempo, con la temperatura y con la humedad relativa, que se debe utilizar, y esto normalmente lo llaman, la gente que tiene que hace estufados y que tiene sus galerones para secar madera, le llaman secuelas, así se le llama. Ese es en el ámbito, en el argot de la gente que seca la madera, se le llaman secuelas, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Vamos a ver. Las guías o secuelas de secado son una parte importante, pues si no se usa la adecuada, ahora sí ya, si no se utiliza una secuela adecuada, se corre el riesgo de obtener madera con un gran número de defectos, como grietas en los extremos y un montón de torceduras de las más diversas formas, ¿eh? Eso es importante. Entonces, si yo deseara secar madera, ¿cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta? Dice aquí el pequeño. Bueno, para este proceso, lo que se necesita hacer es evaporar el agua que existe en el interior de la madera utilizando aire en circulación y humedad y calor. Esto en fisicoquímica se le llama deshidratación por arrastre de vapor, ¿verdad? Ese es un término muy técnico que utilizan los ingenieros, pero esa es la mejor manera. Y no se puede calentar mucho la madera, hay que hacerlo paulatinamente y de a poquito, y hay que poner unos vaporizadores y unos ventiladores que vayan aireando las pilas de madera adentro de una estufa. Bueno, entonces, ¿cuántas formas existen para secar la madera? Hay varias formas, ¿eh?
Eso sí les puedo decir. Pero bueno, dice, las formas que se utilizan con más frecuencia son el secado en estufa, que es la más común de todas, el secado al aire libre, que esa se utiliza para madera que es de tala clandestina, o sea, la que no es legal, esa se seca al aire libre. Bueno, aunque también existen otros métodos como el secado solar o el secado de alta frecuencia, entre otros. Muy bien, entonces en el secado al aire libre, se tiene que utilizar la dirección de los vientos, la temperatura y la humedad del ambiente, no teniendo control sobre cada uno de estos factores, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es evidentemente tapar que no le pegue directamente el sol a la madera y protegerla de la lluvia. Entonces, aquí dice que hay que evitar el sol y que el sol y la lluvia tengan contacto directo con la madera, pues esto deteriora el proceso de secado, ¿verdad? El método del secado al aire libre es un método lento, ¿verdad? En el que los contenidos de humedad finales van en relación con la humedad del ambiente de la zona en donde se seca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan los métodos? Y aquí viene justamente un ventilador, viene un serpentín que vaporiza, ¿verdad? Es un poquito de agua caliente. Y entonces, este vapor que se genera esta corriente de vapor que se genera con el ventilador y un vaporizador de agua, hace que la madera se vaya desecando, ¿verdad? Entonces, en el secado con estufa convencional se utiliza vapor de agua, el cual hace pasar a través de serpentines, los que se calientan y dan una temperatura al aire que pasa entre ellos, movido por la acción justamente de un conjunto de ventiladores que después hacen que circule por toda la madera al interior de la estufa, ¿verdad? Este es lo que se llama arrastre de vapor, que es el método más común, sobre todo para la madera de plantaciones forestales, que normalmente es la madera que es legal. Entonces, el secado solar, que es diferente, es un secado más raro, es más experimental, ¿verdad? La temperatura se obtiene por medio de los colectores solares, es decir, aquí le pega el sol, es como una especie de invernadero, y entonces aquí se deja pasar, son como acrílicos, dejan pasar el sol, ¿verdad? Y luego por medio de ventiladores internos, aquí no hay una estufa adentro que caliente, se pone a circular el aire de la madera y tiene algunos salidas hacia el exterior. Entonces, aquí la humedad relativa se regula justamente por medio de ciertas ventilas para la salida del aire húmedo, y este proceso tiene una velocidad intermedia entre el secado convencional en estufa y el secado al aire libre. Muy bien, y aquí viene también un ejemplo de lo que sería una estufa de alta frecuencia que se utiliza un montón de electricidad, ¿verdad? Es un método muy eficiente, pero el problema es que la tecnología que se requiere más el consumo de electricidad son violentamente caros. Y esto solamente se utiliza para algunas especies muy valiosas. O sea, sí, sí existe, sí se lleva a cabo. En México, que yo sepa, no existen esto, pero este es un método que sí se utiliza en Estados Unidos y en Europa, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que hay que saber sobre el secado de la madera. Cómo y por qué se seca la madera. Entonces, colegas, esta es otra entrega más sobre la serie de maderas que tiene que ver justamente con la humedad. La madera la tenemos que trabajar de preferencia, dependiendo de cada ciudad, entre el 8% de humedad relativa al máximo 16%, pero yo incluso me atrevería a decir que 16% o 15% es mucho. Aquí en Jalapa lo ideal es trabajar el pino alrededor de un 12 a 13% de humedad relativa, y maderas duras del orden de un 11 a 10 a 11%, ¿verdad? Muy bien, pues ahí coméntenme, ahí los invito a que le den a la campanita de notificaciones para que vayan viendo los videos que voy sacando paulatinamente. Y pues si les gustó este video, ahí les pido que me regalen su like, ¿verdad? Para que pueda yo seguir haciendo videos. Por el momento es todo, amigos, y espero sus comentarios. Chao.